Vamos a proseguir con la parte de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ahora estamos checando la parte de circuitos mixtos. Estos están en paralelo, en serie que diga, están en serie, este con este están en paralelo, este con este están en serie, pero este con este están en paralelo. Entonces vamos a ver esta parte que serían lo que son circuitos mixtos. Vamos a empezar por esta parte. Vamos, lo copié aquí aparte para poderlo checar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este con este está en serie. Este con este está en paralelo. ¿A qué se refiere con serie y paralelo? Ya lo hemos visto. Si yo corto una resistencia y la corriente no puede seguir pasando, está en serie. Si yo corto una resistencia y la corriente sigue pasando por los otros lados, está en paralelo. Pues, ¿cómo se calcula? Bueno, en paralelo, el voltaje es exactamente el mismo, si ya lo recuerdan. La intensidad es la suma de las intensidades y la resistencia es la suma inversa de las resistencias. Aquí, como está en serie, la resistencia total pues se suma. 6 y 8 son 14. 4 y 3 son 7. Pues para calcular toda esta resistencia total, que sería lo mismo que esta, voy a sumar este y esta. Pues la resistencia total es igual a 1 sobre el primero, un catorceavo, más el segundo, un quinto, más el tercero. La suma de todos estos es un séptimo. Pueden hacer la suma de fracciones de la forma tradicional o pueden ocupar una calculadora para hacer las cuentas. De todos modos, si ustedes lo quieren hacer de forma tradicional, les voy a subir un video para que recordemos cómo se hace la suma de fracciones. Si lo quieren hacer con la calculadora, pues no hay ningún problema. También lo pueden hacer con una calculadora. Me quedaría 1 sobre 29 centavos. Ponemos el 1, ley del sándwich, y me quedaría 70 29. Esa es la primera resistencia, esta. 70 sobre 29. Es la resistencia total. Otra se nos puede aquí para que lo chequemos de esta forma, sin embargo, bueno, lo vamos a estar borrando por la falta de espacio. En sus tareas quiero ver todo el procedimiento. Si no está el procedimiento, el ejercicio va a estar incorrecto. Todos los pasos tienen que estar para que no haya problema. Siguiente. Vamos a sumar este. Sería 1 sobre un cuarto más 1 sobre 3 y 3, 6, un sexto. Hacemos la suma de fracciones y me va a quedar 5 doceavos. Ley del sándwich, me quedarían 12 quintos. Pues esta vale 12 quintos. Con esta vamos, sería 1 sobre 5 y 3 son 8, 4 y 2 son 6. 1 sobre esto. Me quedarían 1 sobre 7 24avos, lo que quedaría 24 séptimos. Pues esta resistencia vale 24 séptimos. ¿Por qué las pongo ya adentro? Bueno, por comodidad. Cada que ahorita, bueno, por falta de espacio vamos a ir las ocupando. Pues para no se nos vayan a olvidar, lo puse ahí. Ahora lo que vamos a hacer es enumerar las resistencias para que podamos tener una idea de cada uno de ellos. La podemos enumerar de aquí para acá o de aquí para acá. Vamos a empezar de este lado. Y sería R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 y R15. Tenemos 15 resistencias.
Cada una de esas las vamos a ir sustituyendo. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular lo que es mi resistencia total. Con eso voy a obtener mi intensidad total y voy a ir calculando todo lo demás. Esto ya estaría en serie. Todo uno solo, con todo este como uno solo, con todo uno solo. Pues en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4 más la resistencia 5 más la resistencia 6. Hacemos la suma. Y me queda 26.24 ohms. Esa es mi resistencia total. Algunas calculadoras manejan lo que son que a partir de 3 decimales, ya con el cuarto o quinto decimal, automáticamente convierten las fracciones a decimal. Ya no lo pueden manejar en fracción. Hay algunas calculadoras que sí lo manejan. Pues si ustedes ven que aparece en decimal, no importa, sí déjenlo, pero manejen mínimo 2 decimales. Mínimo. Pueden manejar más. Entre más decimales manejen, va a ser más exactos sus cálculos. Pues si manejan 3 decimales, todavía va a ser más fácil. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más decimales yo maneje, el error es más pequeño y al final puedo comprobar si estoy bien o si estoy mal. Entre menos decimales maneje, va a ser un poquito más complejo checar esta parte. ¿Pero chicos? Vamos a ver. La intensidad total, de acuerdo al triangulito, voltaje, intensidad y resistencia. Aquí la intensidad es voltaje sobre resistencia. Voltaje entre resistencia. Yo, a pesar de que les puse aquí nada más 2 decimales, yo en la calculadora voy a manejar todos. .57 28. Pues aquí ya lo puedo poner. Voltaje total, intensidad total, y resistencia total. Aquí son amperes y aquí son ohms. Y ya tengo los 3 datos. Ahora sí, vamos a borrar esto para empezar a hacer lo que sería los cálculos de cada una de las resistencias por separado. Bueno, aquí ya enumeramos todos para no tener tanto complejo. Bueno, los fui copiando tal y como estaban. Y ya también ya puse los totales que ya habíamos calculado. La resistencia total, la intensidad total y el voltaje total. La potencia, pues ya saben que se resulta voltaje por intensidad. Pues voltaje por intensidad me daría mi potencia. Pues ya también la podemos calcular. Sería 120 por 4.5728. Y me quedarían 548.73. Aquí no estoy copiando 2 decimales a pesar de que aquí pongo todos, porque bueno, aquí no me alcanza para poner todos. Ustedes hagan su tabla un poquito más grande. Aquí por este espacio que no puedo hacer tantos decimales. Pues ahora sí vamos a ir calculando cada uno de ellos. Sabemos que en un circuito en serie las intensidades son exactamente las mismas. Pues esta intensidad y esta intensidad son iguales y son iguales al total. La intensidad total aquí la tenemos. Pues sería la 6, la intensidad 6 sería de, igual que el total, 4.57. Igual que la intensidad 7, igual que la 12. Ahora, vamos a calcular
los demás datos. Aquí, en esta parte, yo sé que mi voltaje es de 7029 avos y que mi intensidad es de 4.5728. Si tengo estos dos, tengo la resistencia y tengo la intensidad, puedo ir calculando cada uno de los demás elementos. Vamos a quitar esta parte para poder hacer los cálculos. Entonces aquí ya tenemos la figurita. Pues tenemos la resistencia total, que es de 7029, la intensidad total, que es de 4.5728. Calcula el voltaje total. Recuerden que como estamos en serie, el voltaje total no es el mismo en cada parte. Ahí se llega a cambiar. Cuando es en paralelo, el voltaje es el mismo y lo que cambia es la intensidad. Cuando estamos en serie, la intensidad es lo mismo y lo que cambia es el voltaje. Calculamos voltaje. Voltaje es intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia sería 70 sobre 29 por 4.5728. Hacemos la cuenta. Proseguimos. Pues me quedaría 11.078. Ese sería mi voltaje total. Como aquí está en paralelo, toda esta con toda esta con toda esta, quiere decir que el voltaje es el mismo. Aquí el voltaje sería de 11.078 volts. ¿Sí? Aquí también el voltaje sería de 11.078 volts, pero aquí hay un problema, que el circuito está en serie. Pues esto implica que el voltaje va a haber una parte aquí y otra parte aquí. Pues vamos a checarlo. Aquí ya no calculo la intensidad y la potencia, porque eso vamos a hacer ahorita que tengamos la tabla a un lado. Voy con esta parte. Aquí la resistencia es 7. La intensidad es voltaje sobre resistencia. Voltaje es de 11.078. Y la resistencia, como está en serie, se suma 4 y 3 son 7. Me quedaría de 1.577. Pues aquí la intensidad es de 1.577 amperes. Lógicamente, como está en serie, la intensidad aquí y la intensidad acá es la misma. Ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte. La intensidad sería el voltaje, que es el mismo, sobre la resistencia, 6 y 8, 14. Y me quedaría 0.788. Pues aquí la intensidad sería de 0.788. ¿Sí? Pues ahora sí, vamos a poner la tablita para calcular los datos faltantes. Pues aquí ya tenemos la tablita. Aquí me decía lo siguiente. Me decía que en la resistencia 3 el voltaje es de 11.078. En la resistencia 3 el voltaje es de 11.078. Y me decía que en la resistencia 4 y 5 la intensidad 4 y 5 la intensidad es de 1.577. Y en la resistencia 1 y 2 la intensidad es de 0.788. Chequen que solamente me interesa tener dos datos, porque si tengo estos dos, con este y este obtengo este, y con este y este obtengo este. Con este y este obtengo este, y con este y este obtengo este. Con estos dos puedo obtener este, y con este y este obtengo el siguiente. Con este y este obtengo el siguiente, con este y este siguiente, y lo mismo los otros cuatro. Pues ya no habría problema. Teniendo dos datos, lo demás ya es muy sencillo. Pasamos a el siguiente. Este. Vamos a dejar otra con 2 y al final vamos a calcular todos los datos faltantes ya nada más. Solamente necesito tener dos datos. Pues voy con la resistencia 8, 9, 10 y 11, que sería esta.
Va a ser muy similar a esta parte. Me dice que aquí ya tenemos lo que es la resistencia y tenemos lo que es la intensidad. Pues con eso puedo calcular, en este caso, lo que sería el voltaje. Pues sería resistencia es 24 céntimos. Y como estamos en serie, la intensidad es de 4.57. Por lo tanto, puedo calcular el voltaje. El voltaje es resistencia por intensidad. Hacemos la cuenta solamente. $24 céntimos por 4.5728. Me quedan 15.68. Ese sería mi voltaje. Pues el voltaje aquí y el voltaje acá es el mismo, que es de 15.68. La intensidad sería voltaje sobre resistencia. Intensidad sería voltaje, que ya lo tengo, 15.68. Entre la resistencia 5 y 3 son 8, entre 8. Y con eso tengo la intensidad. Como está en serie, la intensidad es la misma y ya tendría la intensidad 8 y la intensidad 9. Me queda 1.96. Pues ya los tengo ahí. Ahora, aquí es 4 y 2 son 6. Si hago lo mismo, pero en vez de entre 8, entre 6, me va a dar la intensidad del otro lado. Me queda 15.68 entre 6, 2.61. Pues ya obtuve esta. Esta ya la habíamos calculado hace rato, ya no me faltaría esta de acá. Vamos a borrar. Aquí mis datos van a cambiar. Es prácticamente el mismo procedimiento, pero ya no vamos a empezar con 24 séptimos, ahora con 12 quintos. Pues mi resistencia sería 12 quintos. Mi intensidad es la misma, 4.5728. Pues mi voltaje, para calcularlo, el voltaje es intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia me quedaría 10.97. Pues aquí el voltaje y aquí el voltaje es el mismo, que es de 10.97. Como aquí es una sola, pues ya tengo el voltaje. Sería el 13. Y aquí, como los números son iguales, pues la intensidad sería 6. Y dado que tengo el voltaje, y dado que las dos resistencias son iguales, pues nada más se divide entre 2. Y ya con eso ya tendría todos los datos flotantes. Vamos a hacer ahora sí las cuentas. Primero, vamos a aprovechar los que tenemos aquí. Recordamos. En este caso, voltaje es resistencia por intensidad y potencia es voltaje por intensidad. Entonces lo que vamos a hacer, resistencia por intensidad me da el voltaje. Me quedarían 4.72. Y si multiplico la intensidad por el voltaje, me da la potencia, aprovechando que este número ya lo tengo en la calculadora. Nuevamente, resistencia por intensidad me da el voltaje.
6.30 y voltaje por intensidad me da la potencia. Y vamos a hacer así todos los demás. Este por este me da este, 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 este por este sucesivamente. Y luego este por este me da este y así hacemos toda la tablita. Vamos a hacerla directamente. Y bueno, ya están todas las patitas, no nada más era este por este me da este y este por este me da este. Este por este que lo tenía me da este y este por este me da este y así sucesivamente. Y ahora vamos a hacer las puras cuentas. Ahora no me faltan estos que tengo los del medio. Aquí un detallito, hace rato los colocamos aquí en esta columna, pero recordad que eran voltajes. Si son voltajes, sí van en la penúltima columna, ¿no? Pues ahora sí, ¿cómo le hago? Bueno, es muy sencillo. Si tengo voltaje y resistencia, y quiero la intensidad es voltaje sobre resistencia. Pues voltaje entre resistencia me queda 2.74. Y este por este me va a dar este. Lo mismo, voltaje entre resistencia me da la intensidad. .83 y mi intensidad por voltaje me da la potencia. Como estos son iguales, me queda lo mismo. Y lo mismo, voltaje entre intensidad. Y intensidad por voltaje me da la potencia. Y pues ya tenemos toda la tabla. Una forma para comprobar es simplemente sumar todas las potencias y me tienen que dar 546.73. Lógicamente, por las decimales que estamos manejando, posiblemente haya unos pequeños cambios, no hay ningún problema, siempre y cuando no cambie mucho. Si manejáramos todas las decimales, pues sí, lógicamente nos quedaría exacta, pero como no manejamos todas las decimales, sí hay. Como vieron, en cada paso les estuve haciendo el procedimiento. Si no ve el procedimiento, se lo voy a tomar como incorrecto. Y al final quiero ver la tablita para yo comprobar los resultados. Si están bien los resultados, pero no hay procedimiento, el ejercicio está mal. Hay que tener todo el procedimiento. ¿Sale, chicos? Bueno, esta es la fórmula para calcular circuitos en serie. Y bueno, es bastante fácil.